Bueno, vamos a dar comienzo a la conversación que nos va a regalar Pancho ahora para comentar después, reflexionar y compartir. Eh, Tuvimos un accidentado miércoles la vez pasada, así que se nos da la oportunidad de poderlo hacer hoy. Pancho, no sé dónde estás, te arrancaste de aquí del... No, ahí estoy No, ¿dónde clarito. está? Ya, ok. Bueno, Lo que Panchito, no, adelante nomás. vale. Bueno, y también quiero agradecer a tantos que vienen cada miércoles a estas reuniones. Es una alegría, es un privilegio compartir con ustedes. Y lo de hoy será diferente a lo que hemos hecho hasta ahora porque vamos a hablar sobre la influencia, la revelación de Baha'u'lláh, sobre las artes, las letras, los poetas. Decir que las artes y los ofrecer y conducen a su exaltación, dice Baha'u'lláh. El conocimiento es como alas para la vida del hombre y una escalera para su ascenso. Es interesante, en los escritos Bahá'ís, Baha'u'lláh afirma que cuando viene una revelación divina a la humanidad, como cuando viene Buda, Krishna, Zoroastro, Moisés, Jesús, Mahoma, Baha'u'lláh, dice, cada vez que viene uno, se desatan poderes espirituales y estas fuerzas cubren realmente todo lo creado. La revelación de Baha'u'lláh ha desatado poderes extraordinarios, extraordinarios. Y cada vez que viene una manifestación, no solamente da origen y nacimiento a una nueva religión, sino también es el fundador de una gran civilización. En que surge la manifestación, empiezan a tener un ascenso, un desarrollo que es extraordinario. Probablemente el ejemplo más claro se muestra cuando viene Mahoma al mundo en el año 625 después de Cristo, en una Arabia que era absolutamente salvaje. Así como nosotros en esta nueva era, en este nuevo ciclo, Baha'u'lláh inaugura y que el propósito de la humanidad en esta nueva era es, en el 625 después de Cristo, antes de la venida de Mahoma, el propósito de la vida de los hombres en aquella época era la guerra. Arabia, que estaba dividida en más de 1000 tribus, absolutamente salvajes. Su único propósito era la guerra. En aquella época, cuando nacía una niña mujer, la enterraban viva. Era más rentable tener una oveja o un cordero que una mujer. La oveja, el cordero les daba carne, les daba leche, y la mujer solamente producía gastos. Por lo tanto, mantenían pocas mujeres vivas con el único propósito de seguir procreando hombres para perpetuar la guerra. Tan salvaje vino la revelación de Mahoma. Entonces, Mahoma, que trae una nueva fe, rápidamente estas tribus comenzaron a unirse en la fe que él había revelado.
Y en menos de 100 años, ya los árabes habían avanzado por toda África, ya habían llegado también a España. Y todos sabemos de la civilización árabe maravillosa que se produce con un desarrollo en la ciencia, la medicina, la química, la alquimia, astronomía, arquitectura, matemáticas, álgebra, óptica, ciencia de navegación, y nace una enorme cantidad de poetas maravillosos, por destacar a uno, Rumi, que son verdaderos tesoros de una civilización. Surge en el siglo VII del Islam, en el año 1200 de la era cristiana, un personaje extraordinario llamado Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicenna, que es el padre de la medicina. Incluso su nombre, Ibn Sina, de ahí viene la palabra medicina. Y hasta el día de hoy en Francia no hacen el juramento de Hipócrates los que se gradúan como médicos, sino que hacen su promesa, su juramento, lo hacen a Avicenna, que es Ibn Sina. El renacimiento que se produce en Occidente por el año 1540 es la culminación de la evolución árabe en Europa. Es decir, el espíritu, la fuerza y la revelación de Mahoma dio origen a una civilización simplemente fantástica, que en España dejó muchos tesoros arquitectónicos como la mezquita de Córdoba, que en Córdoba tuve la suerte de vivir 3 años y medio y la conozco muy bien, o por ejemplo en Granada, que curiosamente tiene puesto a la entrada una frase en árabe que dice: no hay peor desgracia en la vida que ser ciego en la Alhambra. Es de una belleza verdaderamente indescriptible. He querido hacer esta manera de iniciar la conversación para dejar claro que cuando viene una revelación trae consigo fuerzas espirituales que van a cubrir el mundo entero y que pone en movimiento poderes antes desconocidos. La venida de Baha'u'lláh y de El Bab juntos traen una revolución, traen unas fuerzas que verdaderamente somos absolutamente incapaces de poder imaginar. Una persona podía vivir en el siglo V, en el VII, el VIII, el XII, el XV, en cualquier parte del mundo, y cualquier época era vivir exactamente igual. Donde no hay avance, donde no hay desarrollo, donde no hay ciencia, donde no hay tecnología, el hombre vivía prácticamente igual por siglos. Sin embargo, y de pronto, en el año 1844, se produce una revolución en el mundo de la mente, en el mundo del espíritu. La revelación de Baha'u'lláh da inicio a una nueva civilización, que es una civilización mundial, poder incalculable en su potencia, impredecible en su curso, misterioso en su funcionamiento e impresionante en sus manifestaciones. Las palabras de la manifestación de Dios liberan una energía espiritual que inunda al mundo y permanece latente en la creación humana, lista para la activación.
Es así como a partir del año 1844 vemos el desarrollo de las ciencias en el mundo, de las artes, de una manera que es impresionante. Los inventos que comienzan a surgir, las mentes brillantes que comienzan a aparecer, son realmente extraordinarias cuando le dedicamos un tiempo a su estudio. Entre una de las personalidades, de las primeras que surge, es una mujer llamada Tágere, una poetisa persa bellísima. En aquella época, naturalmente, a la mujer no se le enseñaba, no tenía educación en aquella época, ni en Persia ni en Arabia. Sin embargo, los padres de Tágere, personas muy cultas, le enseñaron a leer, escribir, jurisprudencia, teología y muchas ramas del saber, y llegó a ser una verdadera erudita. Tágere fue la primera mujer que acepta la revelación de Baha'u'lláh. Uno de los principios, una de las piedras angulares de la revelación de Baha'u'lláh es el principio de la igualdad de oportunidades, derechos y privilegios para el hombre y la mujer, señalando que el hombre y la mujer son como las dos alas de un pájaro. Y hasta que el hombre y la mujer no estén en perfecto equilibrio, el hombre, la humanidad, no se podrá elevar a las alturas para las cuales fue creada. Tágere, siendo la primera mujer Bahá'í, entra en una reunión pública y se quita el shador, el velo que cubre la cara de una mujer musulmana, que es el símbolo realmente de una categoría inferior. Ella se quita el velo para simbolizar externamente esta igualdad. Ella fue ahorcada con su propio pañuelo, arrojada en un pozo, apedreada y descuartizada. Y las últimas palabras que dijo Tágere antes de morir fueron: a mí me pueden matar, pero nadie podrá detener en este día la emancipación de la mujer. Cuando las mujeres en el futuro vean la historia, se darán cuenta que verdaderamente la emancipación femenina nace con esta mujer extraordinaria llamada Tágere, que escribió poemas maravillosos, los cuales algunos han sido traducidos, pero pronto yo creo que vamos a tener una vasta escritura, una vasta colección de sus más hermosos poemas. Otro personaje que fue tocado por la revelación de Baha'u'lláh fue el famoso escritor ruso León Tolstoy. León Tolstoy en una oportunidad escribió diciendo: pensar que pasamos toda nuestra vida tratando de descubrir los misterios del universo, cuando hay un prisionero en Acá, en Palestina, que tiene las llaves. Ese prisionero es Baha'u'lláh. ¿Cómo conoció León Tolstoy la fe Bahá'í? Abdul-Bahá, el hijo mayor de Baha'u'lláh, en una oportunidad le pidió a un Bahá'í persa que fuera a Rusia de pionero. Este hombre se fue a Rusia, llegó a Moscú, y estando allí una tarde entró en un lugar como una taberna, donde habían siempre tertulias muy interesantes. Uno de los que estaba presente era León Tolstoy. Y estaban conversando sobre el tema de la alimentación.
Algunos decían que no hay que comer carne, otros que sí, otros que no. Y este hombre que estaba allí como pionero recordó que en una oportunidad, estando con Abdul-Bahá había dicho que los dientes del hombre no fueron hechos para la carne. Él recordó esto y lo mencionó en la conversación. Y León Tolstoy pidió mayor información y él le dice que es Bahá'í, y allí comenzaron a tener una profunda, profunda conversación sobre los principios y sobre la corta historia que ya tenía la fe, donde ya habían 20.000 mártires que habían dado su vida por Baha'u'lláh. A partir de ahí, León Tolstoy adquiere una cercanía muy grande con la fe. En aquella época, naturalmente, cuando una persona se declaraba Bahá'í, no firmaba ni una tarjeta, nada de esos protocolos que hoy día sí existen, pero él murió siendo un gran creyente en la revelación de Baha'u'lláh. En Estados Unidos llegó a vivir a Estados Unidos un personaje que para mí es probablemente uno de los poetas más maravillosos. No sé si acaso ustedes le conocen a Gibran. Khalil Gibran era de el Líbano, de un pueblito llamado Becharré. Fue de una familia muy humilde, muy pobre. Pertenecían al movimiento cristiano maronita en el Líbano. Y Gibran desde muy tendencias extraordinarias hacia el arte, particularmente a dibujar, a pintar y a escribir. Era muy devoto, tenía una espiritualidad para ser un niño que era asombrosa. En una oportunidad llegó Semana Santa, toda la familia estaba lista, arreglada para ir a la misa de Semana Santa y Jalil había desaparecido. Lo empezaron a buscar por todas partes y no lo encontraron. Finalmente llegó Jalil descalzo, con rosas en la mano y con las manos. ¿Dónde estabas? Y él dice, buscando rosas para mi Señor. ¿Y cómo no voy a sacrificar mis manos por él? Por eso es que las corté con mis propias manos. Esa era la profundidad que tenía Jalil Gibran desde muy pequeño. Era un niño notable. Su padre fue puesto en la prisión por maltrato familiar. Y cuando tenía 9 años de edad, la mamá de Jalil Gibran con un hermano y 2 hermanas se van a vivir a Nueva York, en Boston. Allí él siguió desarrollando sus talentos artísticos y le pusieron en un colegio. Estaba. Considera que sus compañeros eran tan ignorantes, eran igual que el de la misma edad y todo, que pidió una reunión con el rector del colegio, una audiencia. Claro, al rector le llama la atención que un niño de poco más de 9 años pida una audiencia con él, por lo tanto lo recibió inmediatamente. Y cuando llega Jalil a la oficina del rector, él le pregunta, ¿qué desea? Dice. Y él dice, quiero que por favor me salte por lo menos 2 cursos. O sea, en vez de estar en quinto, debiera estar en séptimo. Y el rector le dice, Jalil, las escaleras se suben peldaño a peldaño. Y Jalil le dice, sí, lo entiendo, pero las águilas no necesitan su nido para volar ante la faz del sol. Por esa respuesta, el rector se dio cuenta que estaba ante un niño que verdaderamente era diferente. Y lo saltó 2 años. Era muy solitario.
aprendió el inglés de una manera casi perfecta. Continuó escribiendo, dibujando, también era ensayista y tenía un talento que es simplemente maravilloso. La obra de Gibran es muy amplia, muy amplia. Si la pueden leer completa, créanme que van a ganar mucho en esta vida, porque es fantástica. Frente a la casa de él vivía una Bahá'í, una mujer llamada Lady Blomfield, que también era pintora. Y era una pintora verdaderamente extraordinaria. Era conocida porque siempre pintaba a las primeras damas de la nación, grandes artistas, gente de la aristocracia. Ella siempre era ya solicitada para realizar las pinturas. Y ella conoció a Jalil Gibran. Y ella le dio a conocer la fe, dándole el libro Las Palabras Ocultas en árabe. Algo que para Jalil Gibran fue una verdadera revelación. Porque él era amante del idioma árabe, del lenguaje y de las potencialidades que hay dentro del idioma. Y consideró que las palabras ocultas de Bahá'u'lláh en árabe sobrepasaba todo lo que él habría jamás imaginado. Posteriormente, ella le presentó la suerte de estar con Abdul Bahá en 1912, en el viaje que hizo Abdul Bahá a América, y presentó a Jalil Gibran a Abdul Bahá. Desde el primer minuto, Jalil Gibran quedó absolutamente enamorado del espíritu de Abdul Bahá. Él por aquel entonces estaba muy cerca de la teosofía, porque consideraba que era, según Gibran en aquella época, pensaba que era imposible que el espíritu de Dios pudiera reflejarse en un ser humano. Sin embargo, dice, cuando conocí a Abdul Bahá, comprendí que por lo menos hay un ser humano en este mundo capaz de llevar el espíritu de Dios en su totalidad dentro de él, que era Abdul Bahá. Tanto influyó en la vida de Jalil Gibran Abdul Bahá que su literatura comenzó a cambiar. Él había escrito ya su famoso libro El Profeta, que lo ha hecho famoso en el mundo entero. Pero hay un libro en particular que, inspirado en su totalidad en Abdul Bahá, escribió Jalil Gibran y tiene el título de Jesús, el Hijo del Hombre. Y le puso ese título porque Gibran comenzó a imaginar conversaciones que pudo haber tenido Cristo con personas normales, no con sacerdotes, sino que con un artesano, con una persona que barría, con uno de los soldados que le clavó la mano, que le clavó el clavo. Él crea conversaciones entre Cristo y muchos personajes, porque vio a Abdul Bahá hablar con tanto tipo de personas, desde filósofos, príncipes, políticos, gente común y corriente, gente sencilla de todo, que él quiso como emular de alguna manera a Abdul Bahá y acercar más a Cristo a la gente a través de conversaciones con personas tan comunes como nosotros mismos. Ese libro es maravilloso, Jesús el Hijo del Hombre. Hay otro que se llama El Loco, que incluso es tan extraordinario y me gustaría compartir con ustedes el poema del Loco. No sé acaso lo conocen o lo habrán escuchado en alguna oportunidad. ¿Alguien lo conoce? Si puede levantar la mano. ¿No? Bueno, el poema dice, Gibran dice, me gustaría preguntar a uno de esos ignorantes, a los cuales la gente llama sabios. ¿Qué saben ellos de la locura?
de la verdadera locura. Te voy a contar la historia de cómo me volví loco, porque quizás tú estás tan loco como yo. Un día desperté de un profundo sueño y me di cuenta que me habían robado mis máscaras, las 7 máscaras que yo había hecho con mis propias manos. Y salí gritando por las calles de mi pueblo: malditos ladrones que han robado mis máscaras. La gente se reía de mí, me indicaban con el dedo y muchos corrían a esconderse por temor de mí. Hasta que llegué corriendo a la plaza de mi pueblo y un joven parado sobre un tejado gritó: ese es un loco. Yo levanté mi mirada para ver al joven y en ese momento el sol besaba por primera vez mi desnudo rostro y mi alma se inflamó de amor por el sol y nunca más deseé mis máscaras. Y como en éxtasis y llorando grité: benditos, benditos ladrones que han robado mis máscaras. Porque en mi locura hallé la libertad y la salvación. La libertad del aislamiento y la salvación de no ser comprendido. Porque siempre que alguien es comprendido, es esclavizado en parte. Y evitad que no me vuelva orgulloso de mi libertad, porque ni siquiera un ladrón en una cárcel está libre de ser robado. Yo cuando leí este poema, El Loco, es como si me hubiera vuelto loco, de verdad. Lo encontré simplemente maravilloso y me recordé mucho a la historia de los 7 valles, cuando Baha'u'lláh cuenta la historia del joven que no puede vivir sin su Lailí adorada, que prefería la muerte antes que vivir sin ella. El pecado lo comenzaron a seguir tantos guardias y que él iba maldiciendo a todos los guardias. Es una historia muy similar, esta que cuenta el Gibran. Después hay otro que es colosal, de verdad, y se llama En otro idioma. Que cuenta la historia de una guaguita, como decimos en Chile, un bebé, cuando nace. Y dice: tenía tan solo 3 días de haber nacido y me encontraba en mi cunita de seda, mirando el nuevo mundo que tenía en torno a mí. De pronto entró mi madre y a la nodriza le preguntó: ¿cómo está mi niño? Y ella le dijo: muy bien, señora, ha dormido muy bien, le he amamantado 3 veces y nunca creí que un niño tan pequeño podía ser tan alegre. Pero yo desde dentro, con toda mi fuerza, gritaba a nadie y le decía que era mentira, porque nunca creí que me estarían esperando con una cunita tan dura, y los pechos que me habían dado de mamar habían amargado mis labios. Pero mi madre y la nodriza no entendían lo que yo les decía, porque yo les hablaba en el idioma del mundo del cual yo venía. 9 lunas más tarde me llevaron a la parroquia de mi pueblo y el cura le dijo a mi madre: puede estar tranquila, señora, porque su niño ha nacido cristiano, porque ya ha sido bautizado. Pero yo le gritaba al cura y le decía que eso era mentira, porque yo sería bautizado en mi vida
cada día, amando a Dios y sirviendo a los hombres. Pero el cura no entendía lo que yo le decía, porque yo le hablaba en el idioma del mundo del cual yo venía. 9 días después me dio un adivino y a mi madre le dijo: este niño será un presidente, un magnífico conductor de hombres. Pero yo le gritaba al adivino y le decía que esa era una falsa profecía, porque yo sería músico y nada más que músico. El adivino no entendía lo que yo le decía, porque yo le hablaba en el idioma del mundo del cual yo venía. Hoy tengo 50 años, mi madre, la nodriza y el cura ya no están. Que Dios esté con ellos y que descansen en paz. Y cuando paseaba por las calles de mi pueblo, cuando paseaba frente a las marmóreas gradas del templo, me encontré con el adivino. Y me dijo que él siempre había anunciado que yo sería músico. Y yo creía en lo que él me decía, porque yo también había olvidado el idioma del mundo del cual yo venía. Yo no sé si a ustedes les gustó o no les gustó este de lo que hay. Esa visión que tenía Gibran, tan mística, tan profunda, de verdad. Por último, Abdul-Bahá, Gibran dice: llevo en mi alma un amigo que me consuela cuando las tristezas de los días son fuertes y me reconforta cuando las desgracias de la vida me atacan. Aquel que no es amigo de su propia alma es enemigo de la gente. Y quien no encuentra el consuelo dentro de sí mismo, muere decepcionado. Porque la vida brota del interior del hombre y no de lo que lo rodea. Vine a decir una palabra y la diré. Pero si la muerte me sorprende antes de pronunciarla, el mañana la dirá. Porque el mañana no deja oculto ningún secreto en el libro de la eternidad. Si me ciegan mis ojos, me bastan mis oídos para oír el suspiro de los amantes. Si me ensordecen, me basta la caricia del éter mezclada con el perfume de los que aman. Si me esconden del viento, viviré con mi alma, porque el alma es hija del amor y de la belleza. Esta noche he venido para ser de todos y estar con todos. Y lo que ahora digo en mi soledad, el mañana lo dirá por el mundo. Y lo que ahora digo con un corazón, el mañana lo dirán muchos corazones. Estas son 3 obras de Jalil Gibran que por lo menos para mí siempre han sido también una tremenda compañía, grande de verdad. Hay un libro de él que se llama El Profeta, que muchos de ustedes conocerán, donde menciona a los hijos, cuando dice: los hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de los anhelos que la vida tiene de sí misma,
pero no os pertenecen. Tratad de ser como ellos, pero no los hagáis como vosotros, porque la vida no se detiene en el ayer y ni aun en sueños os es permitido visitar su mañana. Los hijos son las flechas vivas y el arquero, que es Dios, dispara estas flechas al sendero del infinito, y él ama tanto la flecha que llega lejos como el arco que permanece firme. Estos escritos de Gibran, cuando uno lee los escritos de Baha'u'lláh y de Abdul Baha, ve realmente la inspiración de Gibran, que es simplemente tan cercana al espíritu de la fe. Yo se los recomiendo de verdad encarecidamente. Y el otro poeta del cual quería hablar, que es un poeta centroamericano, que se llama Rubén Darío, de Nicaragua, que seguramente muchos de ustedes conocen. Hay un poema de Rubén Darío que se llama El retorno de Cristo, que visionario totalmente. Dice este poema: se han sabido presagios y prodigios se han visto, que parece inminente el retorno de Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el Señor ideal meditabundo sufre con la angustia del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra. En un pozo de sombras la humanidad se encierra con los rudos colosos del odio y la guerra. Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas y qué esperas para hacer brillar al sol tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de vida sobre tanta alma loca, triste y empedernida, que amante de tinieblas, tu dulce aurora olvida. Ven a traer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven a traer la paz y el amor sobre el abismo. Este centroamericano, que ya a principios del siglo escribe este poema presintiendo el inminente retorno de Cristo. En Chile hubo un sacerdote jesuita llamado Manuel Lacunza, que durante toda la época de la colonia, aquí en Chile, en principios de 1800, él comenzó a predicar en todas las iglesias de Santiago de la época el inminente retorno de Cristo. Él fue expulsado de la orden de los jesuitas, fue exiliado a Italia y lo encontraron asesinado a orilla de un río en Milán con 6 apuñaladas en la espalda por anunciar el inminente retorno de Cristo, como decía Rubén Darío. Yo estoy seguro que todos ustedes, haciendo un estudio de la época del principio del siglo XIX y todo el siglo XIX, se llevarían grandes sorpresas estudiando a los poetas de aquella época, a los artistas de aquella época. Baha'u'lláh dice que cuando Dios creó el universo, las cosas más bellas las guardó en un cofre y las llaves
se las entregó a los poetas. Tienen una sensibilidad muy especial, captan muy bien el espíritu de la época que viven y son capaces de transformarlo en poemas tan preciosos como los que hemos compartido tanto de Jalil Gibran como de Rubén Darío. Queridos amigos, son las 9 de la noche. Yo quiero dejarle a ustedes con la palabra, recordar que lo que dice Baha'u'lláh, cuando viene una nueva revelación divina, un nuevo poder se expande en el mundo entero. Es como la llegada de la primavera. Cuando sale el 21 de septiembre, cuando viene la primavera, toda la vegetación se comienza a transformar. Todos los árboles comienzan a entregar maravillosos colores, sus hojas maravillosas, las flores, porque el nuevo sol ha llegado. Igualmente ocurre con la llegada de un profeta. Es como ese sol espiritual que viene a dar una nueva vida al ser humano, a la humanidad. Y con ellos surgen mentes brillantes, como podría ser también Rabindranath Tagore, primer premio Nobel oriental en el año 1933, creo que fue. Personajes como él, divinos, premios Nobel mujeres. Gracias a Dios tenemos una en Chile, que es Gabriela Mistral. Conocer los poemas de Mistral y de Pablo Neruda es también maravilloso. Neruda era el que decía, podrás detener la primavera. Este mundo, a pesar de cómo está hoy, en un estado calamitoso, nadie podrá detener el renacimiento espiritual que hoy está experimentando la humanidad. Hay poderes que están empujando a la humanidad hacia el logro de altos ideales. De todas las batallas que hay hoy en el mundo, la más grande es una batalla espiritual, que toda la humanidad está desarrollando a través de un proceso misterioso, pero a la vez impresionante, donde vemos cómo los hombres en el mundo entero buscan desesperadamente la unidad del género humano. Es en este trabajo que los Bahá'ís estamos empeñados desde hace 175 años. Llevar adelante una civilización en progreso continuo. Llevar adelante todos aquellos principios que hagan posible una convivencia justa, donde haya armonía entre la ciencia y la religión, donde haya un idioma mundial, donde tengamos por fin la abolición de todos los prejuicios, la libre búsqueda de la verdad que culminará finalmente con la paz mundial que Baha'u'lláh promete. Cuando dice la paz del mundo, no solo es posible, es inevitable. Ese es el destino de la humanidad, que aunque hoy vivimos una época de un tumulto que no ha sido testigo en toda la humanidad conocida, estos son evidentemente como los dolores del parto, del nacimiento, una nueva era. Y todo nacimiento es doloroso. Cada crisis que sufre hoy el mundo es como una contracción que tiene la mujer antes de parir a su hijo. Pero ya viene el nacimiento. Nos acercamos al nacimiento de una nueva cosmovisión, de un nuevo entendimiento de qué es el ser humano, cuál es el propósito de la humanidad en esta nueva era. Creemos que es la unidad mundial. Tan potente es la luz de la unidad, dice Baha'u'lláh, que puede iluminar toda la tierra. Ese es nuestro afán como Bahá'ís, compartir estos principios para que la gente tenga un acercamiento y nazca un interés genuino en investigar
esta nueva revelación.